Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copano, Lancho, Choluteca, Comayagua, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es martes 9 de noviembre del año 2026. Ya estamos cercanos a terminar el primer semestre del año y parece como que el tiempo se nos está yendo más rápido de lo que quisiéramos. Congreso Nacional, hablando de tiempo, el Congreso Nacional continúa sin elegir las nuevas autoridades electorales. Lo que debería ser solamente una decisión institucional comienza ahora a reflejar problemas más profundos dentro, ya no del Congreso Nacional, dentro de los propios partidos políticos. La consecuencia inmediata es evidente: el país sigue sin resolver la integración de los organismos que tendrían las responsabilidades importantes de preparar la supervisión de futuros procesos electorales. Pero las implicaciones van más allá de solamente los nombramientos. A mediano plazo, esa situación expone las dificultades que enfrentan las principales fuerzas políticas para construir acuerdos adentro y afuera de la bancada. En el Partido Liberal, las diferencias entre corrientes internas ha complicado la posibilidad de actuar como bloque en una votación que requiere mayoría calificada. Al mismo tiempo, en el Partido Nacional también persisten discusiones sobre representación, liderazgos y espacios de poder que han acompañado la transición hacia su nueva condición de partido de gobierno. En las últimas horas, además, el debate se ha visto atravesado por investigaciones relacionadas con presuntos fondos de campaña vinculados al entorno del candidato presidencial Salvador Narrala. Independientemente de cuál sea el desenlace judicial de esas investigaciones, el impacto político ya comenzó. Las acusaciones aparecen en un momento especialmente sensible para la oposición y se suman a una discusión que ya estaba marcada por la falta de consensos. Pero la alerta más importante está en otro lugar. Durante años, Honduras discutió cómo fortalecer las instituciones electorales. Se debatió sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre los mecanismos de transmisión de resultados, sobre la verificación de actas y sobre reformas necesarias para generar confianza en la población. Hoy enfrentamos una discusión distinta. Antes de hablar de las instituciones, estamos obligados a preguntarnos por la capacidad de los partidos políticos para producir acuerdos y administrar sus propios conflictos. Por eso esta mañana queremos analizar qué está ocurriendo dentro de las principales fuerzas políticas del país, cómo estas tensiones están influyendo en la elección de autoridades electorales, qué significado tienen las investigaciones que hoy ocupan parte del debate público y qué señales envía todo esto de cara al futuro político. Ese será el tema del día de hoy. Ya están nuestras invitadas aquí en el estudio, Julia Talbot y la abogada Fabiola Rosa Vigil, nos acompañarán esta mañana para poder discutir qué está pasando en todos estos partidos políticos. Ya regresamos, vamos a más contexto. La política hondureña vuelve a encontrarse frente a uno de esos momentos en los que una disputa partidaria amenaza con convertirse en un problema institucional. La elección de nuevas autoridades electorales permanece estancada en el Congreso Nacional. La ley exige mayoría calificada, es decir, un acuerdo amplio entre las principales fuerzas políticas. Sin embargo, ese acuerdo sigue sin aparecer. La causa inmediata parece estar en la división interna del Partido Liberal. Distintas corrientes mantienen posiciones enfrentadas sobre quién debe ocupar los cargos y bajo qué condiciones debe construirse el consenso. La situación se produce en un contexto especialmente delicado. Honduras todavía arrastra las consecuencias de años de conflictos electorales, cuestionamientos a los organismos encargados de administrar los procesos de votación y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas. Mientras tanto, el debate se complica aún más con la apertura de investigaciones en el Ministerio Público relacionadas con presuntos fondos de campaña y estructuras de financiamiento político del candidato presidencial, aunque las pesquisas se encuentran en desarrollo y no existe una conclusión oficial. El tema ya forma parte de las confrontaciones políticas que rodean la negociación en el Congreso. El resultado es un escenario en el que las discusiones sobre personas, corrientes partidarias y liderazgos terminan desplazando una pregunta más importante: ¿qué ocurre cuando el país necesita acuerdos y los partidos no logran construirlos?
La elección de autoridades electorales debería ser un proceso orientado a fortalecer la confianza pública en las próximas elecciones. Sin embargo, el debate actual refleja una realidad más compleja. Las fracturas internas de los partidos, las rivalidades entre liderazgos y las investigaciones que comienzan a surgir están condicionando una decisión que debería responder principalmente al interés nacional. La crisis actual no gira únicamente alrededor de nombres o cargos. También expone las dificultades del sistema político hondureño para alcanzar consensos en momentos claves. Y mientras las negociaciones continúan sin resultados definitivos, la incertidumbre se traslada inevitablemente hacia el proceso electoral que el país deberá enfrentar en los próximos meses. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Es importante aclarar que este programa lo diseñamos con nuestras invitadas hace fin de semana pasado, sin saber que ayer habrían acciones en lo político que nos obligaría a darle otro giro al programa, porque son temas que tampoco podemos obviar, especialmente teniendo el lujo de contar con estas invitadas el día de hoy. Vamos a hablar sobre qué está pasando en los partidos políticos a nivel interno y cuánto de eso representa un peligro para que se pongan de acuerdo las bancadas y elegir estas autoridades donde el margen de maniobra de votos es realmente muy pequeño. Para poder acompañarnos en esta conversación tenemos hoy a Julia Talbot. Ella es especialista en marketing político, comunicación estratégica, con experiencia en diseño de campañas, análisis de opinión pública, construcción de narrativas electorales. Ha participado también en procesos de formación y asesoría política, especialmente vinculados al Partido Liberal. Es una observadora activa de la coyuntura nacional y de los desafíos que enfrenta la democracia hondureña. También nos acompaña por el otro lado del tablero Fabiola Rosa Vigil. Ella es abogada, dirigente política del Partido Nacional de Honduras, ha participado activamente en procesos electorales y en el debate público sobre transparencia, institucionalidad y representación política. Actualmente forma parte de una nueva generación de liderazgo nacionalistas que impulsa reformas y fortalecimiento democrático. Julia, buenos días. Hola, Oscar, muchas Fabiola? gracias por la invitación. Siempre Gracias, es un honor gracias, poder feliz de estar estar aquí con aquí. ustedes compartiendo sobre temas de país. Gracias, gracias. Gracias también por acompañarnos esta mañana. Julia, vamos a comenzar con usted porque el tema del momento ahorita es el tema de Salvador Nasralla. Comencemos por ahí antes de entrar ya y poder desplazarnos hacia una conversación más amplia del Congreso Nacional. ¿Qué está pasando actualmente en el Partido Liberal con estas, yo no diría acusaciones todavía, son señalamientos, denuncia, es una investigación que está en proceso por parte de la Fiscalía, aparentemente de manera de oficio? No, pero exactamente en qué consiste esta trama. Sí, es lamentable que el Partido Liberal tenga que verse envuelto de nuevo en una situación como estas, de las cuales ya hemos pasado varias en el pasado, y en esta ocasión pues es debido a un supuesto mal manejo de fondos de campaña política. Es importante destacar que hubieron dos cuentas en la campaña electoral del Partido Liberal. La cuenta oficial del Partido Liberal, que fue manejada por el licenciado Alan Ramos, que esta sí fue liquidada en tiempo y forma, se hizo un préstamo de 40 y algo millones y esta se está liquidando, autorizado como debe ser en el Central Ejecutivo, mediante resolución de acta y todo lo demás. Y hubo paralelamente una cuenta del ingeniero Salvador Nasralla de la Comisión de Campaña, en donde se velaba o se recaudaban fondos usados estrictamente por las personas afines a él. La que está presentando problemas y está siendo investigada son estos fondos y el origen de estos fondos de la cuenta del ingeniero Salvador Nasralla, que dicho sea de paso rechazaron todo tipo de acompañamiento por parte del Consejo Central Ejecutivo, que tiene una oficina de política limpia, y no aceptaron asesorías y ellos manejaron esos fondos y el proceso a discreción, de lo cual han salido figuras de su campaña a decir de que ellos han liquidado y les tocó subsanar y que están esperando la respuesta de parte de la Unidad de Política Limpia. A ver, o sea,
el Partido Liberal, como el Partido Nacional, tiene su propia oficina de campaña, que es la que recibe los fondos y la que ejecuta y la que también audita el manejo de esos fondos. Pero el Partido Liberal tenía dos fondos, una del Partido Liberal y una de Salvador Nasralla, él. Correcto. ¿Y por qué Salvador Nasralla no aceptó el acompañamiento del Partido Liberal para poder cubrir esta cuenta también, si era una campaña del Partido Liberal? Pues, bueno, esa división siempre existió en la campaña. Lo que pasa es que como el ruido era tanto con el tema de Libertad y Refundación que no hubo suficiente tiempo nadie tuvo la suspicacia de voltear a ver a lo interno del Partido Liberal, pero siempre estuvimos divididos y en el Partido Liberal está bien marcado el nasrallismo, que está dirigido por la diputada Iroshka Elbirel y su esposo y su cúpula, con el liberalismo como tal, que es lo que conforma el Partido Liberal, y estos últimos pues no quisieron inmiscuirse en los temas de campaña, ya que todos sabemos que cuando hay dinero también, más ellos que no aceptaban asesoramiento, iba a ser muy difícil liquidar, entonces optaron por manejar la cuenta del Partido Liberal aparte y que él rindiera por sus fondos que recaudaba su equipo de campaña. Y ahora esa decisión es la que le está regresando a morder los pies, ¿no? Porque tiene que auditarse también ese dinero, no puede manejarse afuera de política limpia y todo esto. Es correcto, ellos, bueno, tomaron, que es lo que se investiga en el Ministerio Público, tomaron a bien constituir una empresa en Estados Unidos, que la abogada, que es abogada, tal vez nos puede ampliar en ese tema, en donde pusieron Partido Liberal de Honduras y abrieron una cuenta de banco, recaudaron fondos, entonces, que no sabemos el origen. Y para empezar, la ley prohíbe recibir fondos del extranjero. Entonces, según lo comentaban ayer, el apoderado legal de Política Limpia, ya que el abogado Ordón tuvo que ir a responder ante el Ministerio Público, dice que también abrieron cuentas en países de dudosa regulación fiscal. Eso es alarmante porque eso quiere decir que la Unidad de Política Limpia está haciendo su trabajo y están investigando y le están siguiendo el hilo al dinero que hubieron traslados de fondos a otras cuentas fuera del país, y eso es muy riesgoso. O sea, vamos a ver, se abrió una cuenta en Estados Unidos con una empresa, una LLC, imagino, ¿no? Sí. Llevaba el nombre de Partido Liberal, por eso la cuenta podía tener el nombre del Partido Liberal. Porque esa es la pregunta, ¿cómo puede abrirse una cuenta en el extranjero de una entidad jurídica existente sin la representación? Eso es la que la denuncia dice que se abrió a través de una empresa, entonces. Sin autorización del Consejo Central Ejecutivo. O sea, obviamente, si hubieran solicitado el permiso al Consejo Central Ejecutivo, se lo hubieran denegado porque eso está en contra de la ley. Pero ellos justamente por eso rechazan todo acompañamiento jurídico, toda asesoría en finanzas, porque ellos se creen que son la ley absoluta. Y yo creo que ya es momento para la población hondureña que se den cuenta de que siempre, si usted como periodista puede recordar, a Salvador lo ha acechado esa sombra de problemas económicos, de rendición de cuentas en los partidos políticos que ha estado, sí. Pero no contaba con que venía una institución seria que no va a permitir, porque, dicho sea de paso, lo recalcamos, ya pasamos por una situación similar y por eso el partido se ha sabido blindar de situaciones así. Una situación previa. Lo recordamos con el PAC, Marlene Alvarenga denunció algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Con el Partido Salvador de Honduras, el señor Luis Redondo denunció algo parecido a lo que está ocurriendo ahora también. Ahora parece que está ocurriendo lo mismo ya con el Partido Liberal, porque en el Partido Libre, cuando fue candidato, él no manejó la cuenta, la manejó el Partido Libertad de Refundación. Pero recordemos que en la oficina designada también hubo una opacidad de manejo de fondos que también fue denunciada por Libertad de Refundación en su momento. Y el manejo de los fondos siempre es complicado, el manejo de los fondos siempre es algo delicado, no deben de temer los funcionarios o personas que manejan fondos de este tipo a la rendición de cuentas, que eso es lo que nos garantiza la institucionalidad. La pregunta antes de pasar a Fabiola, Julia, ¿por qué surge esto ahorita? ¿Por qué es en este momento que surge este escándalo que involucra el manejo de fondos de las cuentas de Salvador Nasralla? Bueno, todos sabemos que tenemos una justicia o un órgano investigativo un poco lento. También recordemos que el Ministerio Público ha pasado por una transición ahorita debido al juicio político del exfiscal Zelaya, y pues viene a salir
en un timing político que tal vez se puede un poquito entrar a suspicacia, pero en realidad está saliendo porque tiene que salir, porque las personas obligadas tienen que rendir cuentas. No viene, yo espero que no responda a ningún interés político de algún partido en específico. La denuncia, como dicen, fue interpuesta en marzo del 2026, o sea que estamos en junio, es un tiempo prudencial para que el Ministerio Público pueda hacer sus investigaciones. Bien. Al otro lado del tablero, abogada, antes de entrar a hablar como nacionalista, le voy a preguntar como ciudadana, Ajá. ¿cómo se ve desde afuera, desde la ciudadanía, esta pelea, esta disputa dentro del Partido Liberal? ¿Como una pelea interna o como un esfuerzo realmente de transparentar las finanzas de las elecciones anteriores? Yo creo que la candidatura de Nasrallah, cuando se integró al Partido Liberal, nunca pegó. El Partido Liberal no se sentía identificado con alguien que era de afuera, sin embargo necesitaba oxigenación. ¿Y qué traía Nasrallah? Votos, el voto independiente que necesitaba el Partido Liberal. El Partido Liberal tuvo muchas opciones para ganar. Realmente las tuvo. Sin embargo, no hubo como una claridad entre la identidad del candidato y entre los líderes políticos del partido. O sea, no hubo una identificación. Decían, este no es de nuestro partido. Entonces no se sentían representados. Hubo una situación interna entre ellos que aparentaban estar unidos, pero realmente internamente, por lo que veo, no lo estaban. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, ahorita sale esta situación de Nasrallah a la palestra pública. Él tiene que dar la cara, decir qué ha pasado, tiene que defenderse, tiene que darle los espacios para que él hable y que diga qué es lo que ha pasado, ¿verdad? La justicia tiene que actuar. Sin embargo, hay otras cosas dentro del Partido Liberal que tal vez se han callado. Así que eso es lo que me llama a mí la atención. Se quieren deshacer de Nasrallah, ya no lo ocupan, ya el hombre ya cumplió su función, ahora que se vaya a otro partido porque nosotros ya estamos en la posición que queríamos. Yo creo que el Partido Liberal no entendió la historia política que tenía en estas elecciones pasadas. Como les digo, bueno, yo como nacionalista les digo gracias, nosotros estamos ahorita en el poder porque ustedes no lo entendieron, pero el Partido Liberal, perdone que se lo diga, se acostumbró mucho a muchas negociaciones, a no estar en el poder, sino que a conseguir ciertas cosas, en pocas palabras, hacer bisagra. Y no entendió que esta vez sí tenía una opción. Lo que pasa es que no había cohesión entre el candidato y su liderazgo. Nunca hubo entendimiento. Y esas son las consecuencias que estamos viendo. Y yo siento que ahorita el Partido Liberal no está tan interesado en que en Salvador Nasrallah como candidato o como cubrirle su imagen como ha hecho con otros candidatos anteriormente o con otras situaciones internas que tal vez no han trascendido. ¿Cree que Entonces, puede pero haber yo lo que puedo ver aquí es que de alguna manera se sabe que Nasrallah siempre tiene ese voto independiente que lo sigue. De alguna manera, pero creo que ahorita tal vez políticamente no les interesa subir su imagen, sino que más bien dejarlo solo ahí, mira, defiéndete tú o mira qué haces tú. Pero mismo, no nos involucren a nosotros. Porque él nunca fue capaz siquiera de poder unir los fondos de campaña y unificar todo el esfuerzo, entonces ahora eso fue incorrecto. Bien, o sea, resuélvase solo. Es que él hizo su propia campaña y el Partido Liberal otra campaña y miramos ahí el resultado. Perdieron. Pudiendo haber ganado, y eso fue parte también de los problemas. Porque ni uno confiaba en uno ni el otro confiaba. Usted decía, los narralistas no se juntan con esto y estos no se juntan con lo otro, aunque salían en la foto agarrados de la mano. Y después había dos propuestas de presidencia del Congreso Nacional. Claro. No. Y Nasrallah tiene popularidad, pero le falta experiencia política en muchas cosas que sí la tiene el Partido Liberal y tiene la estructura también el Partido Liberal, una estructura de mucho tiempo. Así que si se hubieran unido, hubiera sido un éxito. Si realmente hubieran trabajado en conjunto, hubiera sido un éxito, pero no lo hicieron. Así que ahí están las consecuencias, han perdido y ahorita hay una lucha interna en el Partido Liberal a ver quién es el que toma lo que queda. Y yo creo que en esa lucha interna no se está considerando al candidato Otelo, sino que están buscando dentro de su mismo liderazgo de gente que sí se sabe que es liberal de tradición, una opción para las próximas elecciones. Alguien con quien sea más fácil poder construir lo que sea que se quiera consensuar y que no, alguien que escuche, que pueda trabajar en grupo y que lleve la visión y la bandera de ellos, así como ellos están acostumbrados a verla, ¿verdad? En este caso se sentía que era
más fuerte la bandera nacionalista que la del Partido Liberal. Entonces yo creo que esta pérdida, de la pérdida es la mejor escuela para uno ver en qué ha fallado. Entonces me imagino que van a reestructurarse, pero lo que yo veo ahorita es que el Partido Liberal no está tan interesado en el candidato Nasrallah. En salvarlo. En salvarlo. En salvarlo. ¿No? Y habrá no que se ver... va a ir con él tampoco. Si él hizo algo incorrecto, no va a poner las manos por él. Y hay que ver también cómo reacciona Salvador, porque como las otras experiencias que ya mencionamos, la del PAC y la del PSH, su reacción fue descalificar las reclamos, descalificar a los adversarios, descalificar a Marlene Alvarenga, descalificar a Luis Redondo. Vamos a ver ahora, pues imagino que irá a descalificar al alcalde Contreras, ¿no? Que es el presidente del partido. Sí. Vamos a irnos a una pausa comercial. Al regresar le toca a usted hablarnos ya del Partido Nacional, porque tampoco que la cosa está así como tan tranquila del Partido Nacional. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana. Estamos comenzando a hablar sobre el tema de Salvador Nasrallah, pero no ese es el tema principal, ¿no? Salvador, el mundo no gira alrededor o el programa no gira alrededor de Salvador Nasrallah. Gira alrededor de qué está pasando, porque ese es un elemento de una crisis o señales de alerta más compleja que estamos viendo, que involucran también el Congreso Nacional, los órganos electorales que están acéfalos desde los juicios políticos del pasado mes de abril, e involucra también al Partido Nacional. Fabiola, vamos a comenzar con usted. El Partido Nacional, hay reclamo de la base dentro del Partido Nacional que el presidente Tito Asfura no está involucrando a los nacionalistas, sino que está involucrando a los liberales en tomas de decisiones que son importantes para el partido. Hay reclamos también de que quien tiene el liderazgo del partido no es Tito Asfura, sino es el señor Juan Orlando Hernández, que está desde afuera, que está actualmente en Miami. ¿Qué está pasando dentro del Partido Nacional? Mira, sí, no lo vamos a negar. Hay una situación ahorita con la base del Partido Nacional y con el liderazgo intermedio. Recuerda que en la campaña lo que se hablaba era trabajo, trabajo y trabajo. Y se creó una expectativa en ese trabajo, trabajo y trabajo, ¿verdad? Y mucha gente ha visto ciertos nombramientos que uno dice, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Cuándo lo vimos trabajando? Te lo digo yo, que estuve muy metida en campaña. Y gente que no entiende por qué está ahí, por qué se tomó esa decisión. Pero bueno, yo sí creo que tenemos que considerar que dentro del Partido Nacional hay una buena base de profesionales, gente preparada, que puede tomar cargos ahorita y apoyar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar, hay unos que dicen, con uno se llega y con otro se gobierna. Para mí eso es algo cruel, porque aquel que te ayudó a llegar también tiene derecho a ser tomado en cuenta. Y vemos que hay la base está pidiendo y reclamando su espacio. Yo creo que ahorita lo han entendido y ya se van a abrir esos espacios para la gente. Muchos dicen, es que ahorita no hay dinero para hacer los cambios, sacar a las personas y poner las nuevas personas, pero cuando entró Libre no le preocupó el pasivo laboral. Cuando despedía a la gente solo llegaba y decía, mire, vaya y demande si quiere, porque de aquí a 5 años ya no vamos a hacer gobierno. Bueno, de aquí a 10 pensaban ellos. Sí, pero bueno, es lo que decía, ellos medían cuánto cuesta una demanda cuando empieza, cuando se resuelve 5 o 6 años ahí, ya este gobierno, ahorita en el cargo en que yo estoy, yo ya no voy a estar como funcionario, por lo tanto, ya no me importa. ¿Me entiende? Y así sacaron a mucha gente y ingresaron a la gente del Partido Libre. Ahora, sí, yo creo que pues las voces de la base ya llegaron a la Casa Presidencial y ya se están tomando decisiones y se están buscando los espacios para considerarlas. ¿Cómo está la figura de Juan Orlando Hernández alterando un poco la dinámica interna del Partido Nacional? Yo no digo del gobierno, pero del Partido Nacional, que tiene mayor relación con la base y con la figura de Juan Orlandismo. Juan Orlando tiene muchos seguidores y mucha gente leal, porque estamos viviendo en un tiempo de caudillismo. La gente casi idolatra a ciertas figuras políticas en el país. Lo podemos ver en Libre como él, ¿verdad? Que lo tienen como plus ultra.
Y Juan Orlando tiene muchos seguidores dentro del Partido Nacional, pero también tiene gente que le adversa, que no estuvo de acuerdo con muchas cosas y que sufrió la consecuencia de su ida a Nueva York y que vio que el Partido Nacional también perdió las elecciones debido a ese conflicto que hubo con él. Con los cargos. Así, sí. Pero sí tengo entendido algo claro. Yo les digo, Juan Orlando pasó por la cárcel, pero la cárcel no pasó por él. ¿Qué significa? Yo lo oigo, lo escucho, es el mismo Juan Orlando. Y él es un hombre que sabe tomar el poder. Él es un hombre con liderazgo. Él es un hombre que Tito Asfura trabajó con él. Y, ¿qué le voy a decir? Siento yo que él representa mucho para muchas personas, por lo tanto su voz va a ser muy escuchada aquí en Honduras y dentro del partido. Y eso puede generar algunas fricciones y creo yo que por eso también miramos ahorita un gobierno un poquito muy cerrado, porque algunos se van a sentir un poco incómodos, tal vez cuando vengan. ¿Hay incomodidad entonces con la figura de Juan Orlando dentro del gobierno? Yo lo que le puedo decir es, sí va a haber que la gente de él va a querer su espacio. Y ese espacio tal vez ya está tomado por algunos, así que van a tener que llegar a ciertos consensos, a ciertos arreglos, porque sí, yo creo y avisoro que puede haber esa situación dentro de que va a moverse un poquito el partido una vez que venga. A nivel de bancada, que esto es el gobierno central, pero a nivel de bancada, ¿cree usted que vaya a crearse también esa fisura o ahí está mucho más sólido alrededor de la figura de Tommy Zambrano? Está muy sólida, sí, alrededor de Tommy. Tommy controla el Congreso. Y Tommy se postula o se ve como el próximo candidato también a la presidencia. Pero en cuanto al Congreso, yo creo que Tommy es la pieza clave ahí. ¿Cómo se mira todo eso desde el otro lado de la barda? Bueno, coincido con la abogada Rosa en que sí, en efecto, la población y también el Partido Liberal teníamos una expectativa muy alta que no ha sido llegada, o sea, no ha llenado las expectativas del presidente Asfura ni su gabinete. El gobierno pasa por una crisis de comunicación y es peor aún que su gabinete y el presidente no lo quieren ver. Porque yo no creo, son personas muy capaces. El Partido Nacional se ha caracterizado por ser un partido con bastantes profesionales, con gente capaz. Vienen de estar 12 años en el poder y yo no creo que en 4 años, como decimos popularmente, se les haya reseteado el cassette. Entonces vemos un Congreso Nacional, como lo dice la abogada, trabajando a 200 millas por hora y vemos a un Poder Ejecutivo que le pide permiso a un pie para mover el otro. Se han aprobado proyectos en el Congreso hace 2, 3 meses y el Ejecutivo no los ha ejecutado, valga la redundancia. Se han aprobado amnistías en el Congreso Nacional hace 2 meses que la Gaceta no las ha publicado. Entonces vemos un desbalance y una desproporción ahí que se está viendo ya como reflejado en la población hondureña y un rechazo, un desencanto a que a 200 días, que ni 200 días que tenemos, ya la población ya rechaza. Eso es la caída de la imagen que vemos de la figura. Esa es la caída que vemos, que lamentablemente el mal trabajo que está haciendo el Partido Nacional y Partido Liberal en las instituciones que dirigen está repercutiendo también en el abogado Tomás Zambrano, que él sí está haciendo un buen trabajo en el Congreso Nacional, pero la gente no está diferenciando ni está separando o haciendo valer la independencia de estos dos poderes del Estado. Y qué bien que menciona, Julia, que es mal trabajo o buen trabajo del Partido Nacional y del Partido Liberal, sí, porque hay una alianza y importante reconocerlo. Aquí no entre vamos a excluir de la culpa al Partido Liberal, que dicho sea de paso tomó a bien apoyar al gobierno del Partido Nacional, porque así nos mandó eso fue lo que dijeron las urnas, mitad y mitad, a pesar de que no tenemos la mitad como partido, pero sí se está trabajando, tenemos una secretaría importante, pero no estamos viendo un resultado por parte de... Y yo siempre se lo he dicho como crítica a lo interno de mi partido, si al Partido Nacional le va bien en este gobierno, le va bien al Partido Nacional. Pero si al Partido Nacional le va mal en el gobierno, le va mal al Partido Liberal. Y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Hasta dónde el Partido Liberal va a acompañar el Partido Liberal y esa incapacidad de poder tomar decisiones que vemos en el Ejecutivo si no se encarrila, si no agarra chispa? ¿Hasta dónde estará dispuesto el Partido Liberal a acompañar al Partido Nacional? Bueno, nosotros ya lo estamos viendo en el Congreso Nacional que hay bastante discrepancia. Eso es uno de los motivos que ha tenido la bancada liberal un poquito
a la expectativa de qué vamos a hacer, porque no estamos dispuestos, y eso sí se ha escuchado, que no se está dispuesto a asumir con la culpa de la negligencia del gobierno de Nasri Fura. Nosotros como militancia liberal esperamos que por el bien del país, porque esto no se trata de que vamos a boicotear al Partido Nacional, no. Esto se trata de que venimos de 4 años de retroceso en el sistema, retroceso en la democracia, que tenemos como partidos que más de 100 años construyendo el sistema democrático de Honduras, salir avante y trabajar al 2 por 1, por decirlo así, para poder recuperar el tiempo perdido que Libertad y Refundación nos demostró que no son capaces ni de gobernar, ni de crear consensos, ni tan siquiera velar por el futuro de un país. Entonces yo creo que ya es momento de que si el expresidente Juan Orlando viene a hacer aquí, y puede ser que porque hay las diferencias internas entre liderazgos, pero si él viene a aportar a que el barco camine o empujar la carreta, como decimos popularmente, pues bienvenido sea, pues, y que se sumen todos los que se tengan que sumar para sacar avante este problemática que estamos viviendo a nivel de cúpula del Partido Nacional. Porque al final lo que queremos es mejorar el país, ¿no? Es correcto. Es que fíjate que necesitamos enfocarnos todos en una buena gobernanza. El problema que tenemos aquí en nuestro país es que la democracia crea los partidos políticos como herramientas, como una propuesta del pueblo para llegar al poder y hacer una efectiva gobernanza. Acá se les olvidó, aquí la herramienta se volvió el fin. Entonces tú ves que muchas decisiones se toman más que todo en un tanteo político. Ya empezamos a ver quiénes van a correr para la próxima contienda electoral, y apenas se viene sentando el que recién electo. Ni siquiera el ministro de Gobernación todavía. Sí, o sea, y tenemos no lo voy a negar y lo voy a reconocer, y yo lo he dicho muy claramente, no podemos seguir en el síndrome de la silla vacía, porque quien no toma la autoridad, otro se la toma. Así es. Y aparte de eso, no podemos seguir en la centralización de decisiones en 2 o 3 personas, porque no puede ser que un ministro lo nombren y no pueda nombrar ni el barrendero, que no pueda tomar una decisión. O sea, necesitamos descentralizar un poco las decisiones del gobierno para que el gobierno se active y que siga adelante. Necesitamos, claro, el acompañamiento del Partido Liberal. Como dice la compañera, venimos ahorita de una crisis fuerte, donde casi no hubieron elecciones, nos tuvimos que unir para que hubieran elecciones. Vimos lo que pasó en el CNE, vimos lo que pasó en el Tribunal de Justicia Electoral, todavía estamos viviendo las consecuencias de eso, y lo que me asusta es que necesitamos trabajar en que eso no vuelva a pasar. Y aquí es donde vamos, Fabiola. Sí. Vamos a irnos a una pausa, porque al regresar, ¿por qué no hay autoridades electorales? Porque si estamos hablando de que queremos que esto no vuelva a pasar, esto es una mala señal para lo que viene en el 2029. Tú estás viendo Más Conscientes de ICN, y ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompañan en el estudio Julia Talbot del Partido Liberal y Fabiola Rosa Vigil del Partido Nacional. Estamos hablando sobre qué está pasando dentro de los partidos y sobre qué capacidad tienen estos partidos en este momento realmente de ponerse de acuerdo en la elección que está pendiente, porque hay ya voces que están hablando de que va a pasarse hasta 2027. Pareciera que es un tema que poco importa, no hay elecciones en este momento, hasta el 2029 son las elecciones primarias, pero todos los analistas y expertos alertan que va a atrasar 7 meses más el proceso de elección. Cambiar la Constitución para poder ponerse de acuerdo no es necesariamente una buena señal de lo que está ocurriendo dentro del Congreso Nacional. Julia, ¿qué es lo que está paralizando la elección? Si tenemos aquí el gráfico, si me ayuda producción, la elección, las personas que están ahorita ya nominadas a los puestos de elección popular, los aspirantes al Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo Electoral. Aquí tenemos del Consejo Nacional Electoral, solamente para refrescarnos la memoria, Helman Altamirano, del Partido Libertad y Refundación, Alex Baquis, Giovanni Dubón, Eduardo Fuentes, Alfredo Laínez, Germán Leicelar,
Walter Jeremías, Kenneth Madrid, Fátima Mena, Santos Ordóñez Peña, Yavesa Villón y Aixa Zelaya. Son las 12 personas que están siendo nominadas. Estos son para el Consejo Nacional Electoral. Hay otra lista de otras 12 personas también, que son las del Tribunal de Justicia Electoral: Claudia Aguilera, Idulio Melquiades Alonso, Félix Ávila, Astrid Bustillo, Karen Guandique, Aristide Mejía, Wilfredo Méndez, Laura Salgado, Mario Portillo, Agapito Rodríguez, Mariano Torres y Gustavo Zavala. De estas 24 personas que estamos reconociendo aquí, 86 diputados tienen que elegir, ¿cuántos son? 6. 5. 5 personas. 6, sí. 2 en el CNE y 3 en el TJE. 2 en el... perdón, 4, sí son 6. Son 6, porque son sí. 4 en el Tribunal de Justicia Electoral y 3 para... Entonces son 7. Sí, son 7. No son 2 en el CNE, solamente el vacante del Partido Así Libertad y es, Refundación. 4 y 2, son suplente. 6. Son 6 personas las que tienen que elegirse. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces que no logran ponerse de acuerdo para poder conseguir esos 6 votos? Algunos analistas dicen que es el Partido Liberal el que tiene realmente la división y que está paralizando esta elección. Como siempre, el Partido Liberal. Sí. Pues parece que sí. Es el Partido Liberal que está deteniendo esta elección debido a que no se logran los consensos necesarios, ya que hay una ala de la bancada del Partido Liberal que está exigiendo, proponiendo que se le dé un representante al Partido de Libertad y Refundación, y hay otra ala mucho más fuerte que no está a favor de eso, que han dicho abiertamente que ellos no van a pasar todo lo que sufrieron en el periodo pasado para volver a estar en las mismas en el próximo periodo electoral. Lo que sí nosotros, y estamos de acuerdo todos, es que debe ser buscar un consenso ya, porque no podemos esperar a enero ni a diciembre. Hay reformas electorales que se tienen que trabajar en esta legislatura para ser ratificadas en la subsiguiente legislatura, y no podemos dormirnos en los laureles ante un proceso electoral que dejó más incertidumbre que certeza, un proceso electoral que la población hondureña lo está rechazando. Pese a que hubo una declaratoria oficial en tiempo y forma, el pueblo todavía quedó, porque el margen fue tan estrecho que no permitió darnos una seguridad de que, tenemos un presidente que fue electo bien, pese a que el boicot fue dado, dicho y sea de paso, por el mismo contrincante electoral, que en este caso es el ingeniero Salvador Narrala, y su esposa, que era la que estaba llamando a los boicots en el Centro Logístico Electoral. Entonces nosotros necesitamos, como Consejo Nacional Electoral, que la población sienta certeza de cara a las próximas elecciones en el 2029, y para esto, en lo personal, yo no considero que debe haber una figura de libre que se le dio la oportunidad de ser parte de un sistema democrático, y lo que fueron fue a demostrar que son antisistema y a colapsar todo el proceso democrático y electoral de las elecciones pasadas. Y yo pertenezco a ese grupo del Partido Liberal que no está de acuerdo en que se le dé al Partido Libertad y Refundación, sino que esta vacante sea ocupada por personas profesionales, dicho sea, con una ética probada, con una trayectoria intachable, de los cuales en ese listado de 12 y 12 hay alrededor de 4 o 5 perfiles que no pertenecen a un partido político y pueden hacer una buena labor en estos órganos electorales. ¿Va a ser capaz el Partido Liberal de ponerse de acuerdo en estos votos? Porque escuchando otras voces, pareciera que no hay interés realmente de encontrar candidatos en consenso de los dos bloques dentro del Partido Liberal. Yo creo que sí, van a ser capaces. Es un estira y encoge. Lo que nos preocupa va más allá, es cuándo. Van a llevar esto hasta diciembre para lograr que los diputados se exhausten, porque tenemos el Partido Liberal. El Liberal es el único partido que el 88% de su bancada son nuevos. Entonces, es muchas cosas que están pasando en el Congreso. Los diputados no están ni enterados de cómo pueden, qué es lo que esto conlleva. No están viendo más allá, sino que se están dejando llevar por los pocos que ya tienen más experiencia a lo interno del Congreso, y los están guiando, por decirlo así. Yo creo que más que de que si lo van a lograr, yo sé que sí lo van a lograr, porque tenemos una bancada que ya hemos visto que ha salido avante. Lo vimos en los juicios políticos, que creíamos que no iba a haber unanimidad y lo hubo. Entonces lo vimos en la elección de Tomás Zambrano también. Es una bancada que se logra. Pero el tema es cuánto tiempo les va a tomar, y esto solo va a lograr que el pueblo hondureño se vaya desencantando aún más de la clase política frágil que ya tenemos. ¿Crees que el escándalo que involucra los fondos de la campaña de Salvador Narrala va a ayudar a poner de acuerdo la bancada, o va a terminar de profundizar más esa fisura?
Yo creo que ya el divorcio de la diputada Elvir con la bancada, eso ya es irreparable. No es así. Gracias a Dios, o dicho sea de paso, solamente le acompañan 2 o 3 diputados a ella. No tiene ese peso que muchos pudiésemos haber creído que iba a tener, sino que solo la acompañan, como le digo, 2 diputados, el doctor Umaña y la diputada Torres de Cortés, y el resto de la bancada pues es una bancada más independiente que tal vez no está alrededor del jefe de bancada, pero tampoco está en un radicalismo como el que tiene Hiroshka, que ella está exigiendo que se le dé a Libertad de Refundación, pero sí hay otros figuras intermedias como Marlon Lara, el hermano de Marlon Lara, que ellos también influyen bastante en sumar los votos necesarios para lograr los 86. No creo que tenga algo que ver el tema del ingeniero Salvador Narrala, porque, como le digo, no tienen esa pujanza a lo interno de la bancada con diputados para poder decir, vamos a doblar el brazo con esto. Aparte que, dicho sea de paso y es de reconocer, la diputada Elvir es una persona a la que no se le dobla el brazo. Cuando ella dice aquí me monto y aquí me planto, no le van a hacer cambiar de opinión. Entonces no creo yo que este tema tenga que ver con lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Detalle interesante, entonces, la división del Partido Liberal no es una división que pasa necesariamente por el narralismo, sino que hay otras fuerzas ahí, porque también es cierto, hay como 4 o 5 fuerzas internas dentro del Partido Liberal que a veces compiten, a veces colaboran, pero están ahí en la bancada. Diputada, el Partido Nacional no tiene este problema de la bancada, diputada, candidata, usted fue candidata. Fui electa diputada por el pueblo, el sistema no me reconoció. Estamos en esa lucha, pero la gente a mí me dice donde yo voy diputada. Y eso le quería preguntar, ¿qué nos dice eso de nuestras autoridades electorales? Que tengamos esta división, que estemos al filo de otra crisis electoral. ¿Confiamos realmente que vamos a poder sacar autoridades que logren llevar el proceso electoral sin los incidentes que le costaron su candidatura, su curul en el Congreso Nacional? Mire, Stalin decía, no es quien vota, es quien cuenta los votos. Y ese es el problema que tenemos aquí en Honduras. Ya el pueblo ya no cree en las autoridades electorales. Todo lo que pasamos en estas elecciones fueron atípicas. Nunca lo habíamos visto. Y necesitamos tomar acción. Tomar acción, sí. Vamos a nombrar las nuevas autoridades, se tiene que hacer. Entre más tiempo pasa, significa que hay mucho cabildeo político. ¿Y el cabildeo político para qué es? Para posicionar cierto grupo, pero no le conviene a Honduras que estemos en eso, sino que necesitamos que se elijan a las mejores personas, sí, a los mejores ciudadanos, a los que no se dejan influir por política, a los que quieren cumplir con la ley, que quieren cumplir con la Constitución de la República, que le quieren respetar al pueblo su soberanía, porque el soberano es el pueblo, el que elige sus autoridades es el pueblo. ¿Y por qué a veces tenemos resultados diferentes? Porque tenemos personas que las eligen y que llevan con una tarea, negociaciones políticas, y solo van a obedecer. Necesitamos ciudadanizar los representantes ahí. La situación es que no puede ser solo el representante de que le tocaba al Partido Libre que ciudadanicemos. Para mí, si vamos a hacer una reforma, hagámoslo completa. Sí. ¿Por qué? Porque las elecciones pasadas estuvimos en esa situación. Yo le diré algo, era muy duro para el pueblo ver cómo los consejeros o los magistrados hablaban peyorativamente del uno del otro, que llegaron a un nivel de decir hasta sos la mujer de tal, o sos el de aquí, sos el de allá, y no tocaban los temas de ley, porque ya pasaron lo que es su función a algo personal y político. Y eso es la sensación que quedó en el pueblo. Aquí estos andan viendo lo de su partido, lo de ellos, pero no piensan en el pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer reformas que impidan que vuelva a haber un bloqueo, como el que fuimos objeto la vez pasada por Libertad de Refundación, que realmente trabaje sobre la dimitencia. Si alguien no quiere tomar su responsabilidad en el cargo, para afuera, o que se le sancione. Que no deje, que yo quisiera incluso que, aparte de los consejeros, no es ampliar el número de consejeros, sino que dejar el mismo número de consejeros, pero con reglas bien claras de dimitencia. O de sanción. Y que si incluso no tenemos consejeros suplentes, que se pueda llamar
a un director X en casos extremos o en casos específicos a que tome esa posición, buscar opciones para que no se bloquee el proceso electoral. En eso deberíamos de estar. Yo no estoy de acuerdo que las consejeras se vayan fuera del país con una licencia. Me parece que la Constitución es clara, el cargo son 5 años. Esa modificación que se hizo, yo no estoy de acuerdo, porque en 5 años tú vas preparando el próximo, o sea, en ese periodo que la gente piensa que no hacen nada, sí están haciendo, y ahorita necesitamos hacer tanto para que no vuelvan a cometer, para que no se vuelvan a cometer los errores que se dieron en la elección pasada, que sacarlas del escenario me parece como algo no práctico. Además, ¿quiénes van a subir? Personas que se van a sentir interinas, que no se van a sentir empoderadas en el cargo porque saben que solo están de relleno, guardándoles el puesto mientras vengan las otras. ¿Y qué significa? Que vamos a tener en el mismo escenario a personas que estuvieron en el anterior, que fue cuestionado. Entonces yo creo que si vamos a hacer reformas, hagamos reformas completas. Y si vamos a elegir gente, busquemos gente de la ciudadanía, pero gente que realmente vele porque se respete al pueblo hondureño, porque se respete la Constitución. Sí, entre más tiempo se le da, más duda genera. Así que yo les diría a los amigos del Congreso que por favor tomen las decisiones pronto y que las tomen pensando en el país, que lleguen a los consensos, pero que las tomen pensando en el país. Y comparto lo que dice la compañera. Hay gente en esos listados que realmente viene de una ciudadanía activa. Yo les diría, aquí no es cuestión solo de idoneidad y que cumpla con los requisitos, es cuestión de que la persona tenga el carácter suficiente de decirle a quien lo puso, no. Yo voy a ampararme en la Constitución y las leyes electorales. Una persona que tenga el carácter de decir, no me voy a dejar influenciar políticamente, sino que voy a buscar lo que dice la ley y en eso me voy a basar. Y en ese listado tenemos que buscar a las personas que tienen ese carácter, porque ya currículum lo tienen. Pero el carácter pero pareciera no que cualquiera. la elección no pasa necesariamente por los méritos. Vamos a irnos a una pausa porque en toda esta discusión se habla de extender el número de representantes en los órganos a 5, como que 5 fuera un número más fácil para ponerse de acuerdo. Tenemos 90 en el Congreso Nacional que no se logran poner de acuerdo para poder elegir. Así que, ¿Cuánto cuesta el salario al año y no se van de a un poner consejero? Bueno, sí. ¿Para qué poner 2 más? Lo que hay que hacer es que los que estén, los 3 que estén, ponerles las reglas claras. Vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar qué espacio hay en los partidos políticos para nuevos liderazgos, para nuevos representantes, o estas negociaciones y estas intrigas están realmente afectando la posibilidad de crecer en ese sentido. Ya regresamos, más conscientes. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Los partidos políticos, los partidos tradicionales más viejos, Partido Nacional, Partido Liberal, cuentan ya con más de 100 años de historia. Son partidos centenarios que han pasado por muchas crisis internas, que han pasado por muchos procesos de renovación, no siempre de una manera, o mejor dicho, la mayoría de las veces no de una manera pacífica y tranquila. Siempre son transiciones traumáticas adentro de los partidos. La población, sin embargo, ha ido perdiendo confianza en estas instituciones en los últimos años. Actualmente, junto con el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos ocupan los lugares más bajos de la confianza ciudadana. El Partido Liberal, conocemos y hemos conversado aquí con Julia Talbot, está pasando por un proceso de crisis interna, está pasando por un proceso de definición de liderazgos también. Hay liderazgos que han emergido, hay liderazgos que han sido incorporados, unos que se integran mejor, otros que no se integran. Ese proceso que ha sido normal dentro del Partido Liberal también está ocurriendo nuevamente. Y en el Partido Liberal Nacional también ya hemos hablado que hay un proceso también interno entre el gobierno ejecutivo, Congreso Nacional con Tommy Asfura, Juan Orlando Hernández, que está como en la banca esperando también entrar para jugar protagónico. ¿Hay espacio dentro del Partido Nacional para nuevos liderazgos? ¿Se están construyendo, están surgiendo estos nuevos liderazgos para asumir un nuevo cambio dentro del partido que permita salir de esta dinámica de negociaciones? Sí lo hay.
Y muchos de los candidatos que participamos en las elecciones pasadas éramos candidatos que participábamos por primera vez y de la sociedad, representativo de la sociedad aquí en Honduras. Sí lo hay, y te diré algo, en eso yo tengo que reconocer a Nasri Asfura. Yo fui la más sorprendida, estaba en un café donde desayuno y se me acercaron y me dijeron, la queremos como candidata, hemos visto su perfil, mi madre fue diputada y fue lideresa del partido y nos dicen, queremos que participe. Yo, ¿tan seguro? Yo, sí. Y nos abrieron el espacio a muchas personas. Ahora, sí, hay muchas cosas que tenemos que mejorar como partido. Yo creo que el Partido Nacional siempre ha sido de formación y de disciplina muy férrea, pero ahorita los tiempos han cambiado. Así que la gente quiere más participación, quiere que su voz sea escuchada, se siente parte de este triunfo, se siente parte de este gane y quiere también ser parte de lo que son las decisiones de gobierno. Yo creo que también hay mucha expectativa también en el pueblo hondureño de este nuevo gobierno. Veníamos de un desastre, 4 años de desastre, y ahorita, aunque sé que se ha empezado un poco lento, yo sí creo que como partido vamos a solucionar muchas cosas y que el gobierno va a empezar ya a trabajar y dar respuesta. Y ahí es donde se le va a dar oportunidad a mucho liderazgo joven de participar. Y yo le diré algo, yo le digo a la gente, nosotros damos conferencias en las universidades a muchos jóvenes, digo, participen. Usted se queja de su país, el país está así porque usted no se mete y no da propuestas. Ingresemos, entremos al campo político y llevemos una nueva visión, un mejor país. Más que una bandera partidaria, busquemos que la bandera 5 estrellas sea levantada. Fabiola, pero usted participó en el proceso electoral y el sistema la dejó fuera. Yo participé. Participé con mis fondos sin padrino, yo siempre le soy clara a la gente, sin padrino, con mis propios fondos, pero demostré algo, que sí se podía impactar al pueblo, que sí el mensaje que llevábamos tocaba el corazón del pueblo. Yo no pude poner aquellas grandes vallas. Los periodistas me daban ciertos espacios pequeños para poder yo plantear pues mi proyecto de político, pero sí pegó en el corazón de Honduras. Ahora, ¿dónde necesitamos trabajar? Y es en el problema donde estamos, y yo soy víctima de la crisis electoral que hubo en los entes electorales. ¿Para qué? Para que se respete la soberanía del pueblo y, como le digo, no sea el que cuenta los votos el que decida quién gana, sino que sea el pueblo hondureño. Usted dirá, ¿la decepciona esta experiencia? Pues no, me enseñó a ver las cosas por dentro, ver cómo son las cosas aquí en Honduras, pero no voy a dejar de levantar la bandera de mi país, y no voy a dejar de desear que Honduras sea levantada, y no voy a dejar de tener una visión de que podemos tener un mejor país. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha permitido la oportunidad de integrar ciertos organismos internacionales que nos permiten viajar. Y cuando tú te das cuenta de cómo está Honduras y cómo podríamos estar, a ti te da cólera y te sientes estafado por el sistema político y dices, no, tenemos que cambiar y tenemos que hacer algo, y eso solo se puede desde adentro. Así que a todos los jóvenes que me están viendo, a todas las mujeres que pueden aportar, a todos los hombres que están hartos de ver nuestro país como está, yo les digo, participen en política, busquen sus partidos, y yo les diré algo, el Partido Nacional sí se aperturó, porque mucho liderazgo joven, miren el Congreso, tenemos también mucha gente joven que entró y que viene con propuestas diferentes, así que tenemos que renovar nuestros partidos y para que la democracia avance, pero busquemos la mejor gente y busquemos arreglar el problema electoral, porque, como les digo, que se respete la soberanía del pueblo. Y ahora el Partido Liberal, Julia. El narralismo, antes de la incorporación narral al Partido Liberal desde el golpe de Estado del 2009, venía cayendo a nivel de participación electoral. En este proceso, con los liderazgos importados al partido, logró subir a niveles pues que no habíamos visto incluso desde los años 90 dentro del Partido Liberal. ¿Está en condiciones el Partido Liberal ya de caminar solo sin la compañía del narralismo a nivel de votos, o o va a ocurrir que Salvador se separa por todo este relajo y el partido vuelve a caer? Es una interesante interrogante. En realidad,
el Partido Liberal había sido por mucho el partido más grande de nuestro país. Luego, con la división que causó Mel Zelaya con el tema del golpe de Estado, pues había venido mermando hasta ahorita, que vuelve a captar casi 1,5 millones de votos. Va a depender del desenvolvimiento que tengan los nuevos liderazgos que han surgido a lo interno del Partido Liberal, porque vemos una bancada sumamente nueva, por decirlo así, donde hay diputados que yo misma los evalúo y digo, ¿y estos tendrán la capacidad de reelegirse si Salvador no se llegase a tirar? Porque él lo ha dicho, aunque después se retracta, yo siento Ya va a tener 76 años cuando que él ya no quiere. Yo siento que él ya no quiere, pero él está sirviendo como de sombría para ese grupo que todavía, que no está siendo aceptado al interno del Partido Liberal, y es como, ok, mi popularidad me permite darles un espacio a ellos. Va a depender de cómo estos nuevos liderazgos que resurgieron se puedan mantener vigentes y puedan ser, más que todo, una respuesta a la población que, ok, puedo confiar en él, a pesar de que ya no esté en el barco Salvador Narra, si él no se decide tirar. Dicho sea de paso, el Partido Liberal no tiene la intención, y eso lo digo con conocimiento de causa, porque tan siquiera han instalado el Tribunal Disciplinario tenemos, de expulsar a Salvador Narrala ni hacerlo a un lado. Si él pasa este proceso que tiene con el tema de estos fondos y él sale bien librado, él va a poder aspirar a su nueva candidatura si él así lo desea, y que van a ser las urnas las que van a decidir si queremos que sea el nuevo candidato o surge otro liderazgo también, que ya han habido conversaciones a lo interno del Partido Liberal. Nosotros vamos a confiar, y en cuanto a lo que decía la abogada Fabiola, yo doy fe de eso, de que tenemos que motivar a la juventud a involucrarse, pero también la vieja clase política no quiere soltar los espacios. Estamos viviendo el caso del que ella fue acusa de ser víctima, donde fue un diputado que tiene mucho tiempo en el Congreso, que la está dejando. También dentro del Y Congreso mucho Nacional, peso. claro. Entonces, ¿qué pasa a lo interno del Partido Liberal? Sufrimos igual o peor, porque tenemos tanto tiempo de no estar en el poder, que los espacios pareciera que ya tienen nombre y apellido. Entonces usted va a ver en ese listado al CNE y al TJE nombres de personas que ya ostentaron cargos en el pasado. Y ojo, no es porque no hayan profesionales o no hayan personas capaces, es porque no les gusta ceder esos espacios. Entonces, yo sí puedo decir que meterse en esto es meterse en una camisa de 11 varas. Es gratificante. Uno tiene que estar un tanto loco para poder salir avante, porque hay lugares, hay ocasiones que no vamos a tener un padrino, como lo dice ella, o que no vamos a tener un espacio ya o alguien que vaya. En mi caso, yo siento que yo he servido para abrir el camino a los demás jóvenes del Partido Liberal que antes no tenían una voz, que antes tenían miedo de expresarse porque el cacicazgo les podía dar un sombrerazo y batearlos. Entonces yo les digo, conmigo le salió el tiro por la culata, porque yo soy tan obstinada que no me importa, y siento que ha servido para que la demás juventud diga, ok, ya siento que tengo un espacio. El Partido Liberal no tenía presidente de la juventud por más de 9 años. Es que no había jóvenes. Llegué yo sí habían jóvenes. Okay. El problema es que Pero no les daban había la el espacio, no les daban la oportunidad. Yo llegué a redactar el reglamento de las elecciones de la juventud, y ahora ya contamos con un presidente de la juventud que es un profesional, un doctor muy preparado, que está abriéndole más espacio. Entonces, yo siento que esos espacios se deben conquistar, se deben luchar, no desanimarnos, y a la vez con el respeto debido, porque tampoco podemos ser antisistema, exigirle a las cúpulas, a la dirigencia, que tomen decisiones que vayan acorde a la voluntad del pueblo hondureño. Porque ese es el problema. No, nos ponemos de acuerdo nosotros tres y ponemos a estos, y no es lo que el pueblo quiere, no es lo que el pueblo está esperando ni desea. Entonces, ahí es donde se produce el rechazo a la clase política, que nosotros como nueva clase política estamos obligados a desentar la clase política que nos han heredado los políticos anteriores. Sin embargo, el problema persiste. Congreso Nacional, a esta fecha no hay luces que pueda ponerse de acuerdo para elegir los órganos electorales. En el siguiente bloque vamos a hablar qué pasa. ¿Qué pasa si no se eligen esos órganos electorales de aquí al próximo proceso electoral, que es en el 2029? Usted está viendo Más Consciente, ya regresamos. Gracias por estar viendo Más Conscientes. Usted está viendo Más Conscientes. Hoy estamos hablando sobre este vacío que hay actualmente en la institucionalidad hondureña,
ya es materia conocida por todos. El proceso electoral del pasado noviembre fue un proceso altamente accidentado. Hubo un boicot interno por parte del partido de gobierno en aquel momento con el propósito de alterar, impedir, obstaculizar el fluido desarrollo del proceso electoral, y eso nos ha llevado a pues que el gobierno actual no logre tampoco establecerse de una manera muy sólida de entrada. También nos llevó a los procesos, juicios políticos que separaron de sus cargos a varios altos funcionarios, propietarios y suplentes, la mayoría ligados al Partido Libertad de Refundación. Actualmente hay un proceso de negociación en el Congreso Nacional para elegir estas nuevas autoridades. Hay una promesa de reformas electorales también que están siendo exigidas por la población para que todo eso que pasó en el 2025 no vuelva a repetirse, amplificado, porque esto siempre regresa amplificado en el proceso electoral de 2029 y termina de destruir la democracia hondureña. Es como la alerta que hay. Pero ¿qué ocurre realmente, abogada, si no hay elecciones actualmente y esperamos el próximo año para elegir las autoridades? Sumamos a 5. ¿Cuáles son los peligros que hay realmente de que no ocurra esta elección? Recuerde que hay un calendario electoral con que se trabaja. Y usted dirá, ya pasó las elecciones, pero tenemos que prepararnos, enmendar lo pasado y buscar preparar para que no vuelva a pasar los errores en las próximas elecciones. Así que es necesario realmente que se tomen las decisiones pronto. Pero entiendo también al presidente del Congreso Nacional cuando dice que hay que crear esas reformas a la ley electoral que son necesarias para evitar cualquier abuso de cualquiera de las personas que lleguen a ser nuevos integrantes. Entendemos eso. La ley no le da al Congreso un tiempo para que el Pleno lo decida. Sí le da a la comisión, le marca tiempos. Al Congreso no. Ahora, tiene que ser algo que no sea tan lejano, porque como le digo, este tema de las elecciones es muy ido y traído que al final estamos siempre hablando de política, pero no de gobernanza de país. Y esto nos está quitando demasiada energía, demasiado tiempo en cuestiones que tienen un efecto político que a veces interesa mucho más a los políticos para ver si yo tengo el control del CNE o no tengo el control del CNE, que al pueblo hondureño que está viendo cómo resuelve su pan de cada día. Entonces necesitamos salir de ese tema político y empezar a tratar lo que es importante de la nación. Gobernanza, Partido Nacional, ya somos gobierno. Partido Liberal, ya está también, tiene su cuota dentro del gobierno. Gobernemos. La manera de saber que las próximas elecciones se van a llevar bien es que todo quede bien claro. Las reformas que se van a hacer, las personas que se van a nombrar y que el actual gobierno haga un buen gobierno y una buena gobernanza. Eso nos asegura paz, tranquilidad y un escenario correcto para que se hagan las próximas elecciones. Y a nivel de Partido Nacional, les diré, la mejor propaganda que podemos tener es hacer un excelente gobierno ahorita para que la gente vaya y acuda a las urnas y vote por nosotros. No hay necesidad de hacer otro tipo de componendas realmente. Simplemente aprovechemos la oportunidad que tenemos de darle a Honduras lo mejor y que la gente se sienta que tiene un gobierno que lo protege, que lo cuida, que está cumpliendo con el contrato que hablaba Rousseau. El ciudadano le entrega sus impuestos, las libertades y todo, pero el gobierno le genera oportunidades. Eso es lo que quiere el pueblo hondureño. Así que pues ahí tenemos que enfocarnos. Ahora, si no se diera estas elecciones, pues aparte de la incertidumbre, aparte de no estar atendiendo lo más importante, podrían darse muchos movimientos, podrían retomar ciertas fuerzas políticas, algunas actitudes, y ahorita hay una unidad en el bipartidismo, pero puede que esa unidad se rompa. Y que tengamos un conflicto más grande que resolver. Entonces yo ahorita creo que tenemos los espacios para salir de esa situación. Julia, son dos preguntas en una en la que te voy a hacer. No. Primero, es que yo estaba escuchando a la abogada Fabiola hablar sobre estos procesos de elección y los intereses que hay detrás. Cuando se eligen a las personas, los caudillos, los padrinos, eligen a sus protegidos para hacer la trampa o para cuidarse de la trampa del otro, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo recuperamos
la confianza de la ciudadanía que el próximo proceso electoral va a ser un proceso que respete realmente la voluntad popular y no un proceso en el cual venga acompañado con trampas? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es fácil. ¿Cómo utilizó Manuel Zelaya Rosales a su caudillo en el CNE y en el TJE? Para hacer la trampa. Históricamente, cuando había sido integrado el TSE, cuando era TSE, Partido Liberal, Partido Nacional, DCE, no había pasado nada de lo que nosotros pudimos presenciar. Habían artículos en la Constitución que está de esa constituyente del 80, instalada en el 82, y nunca habían sido convocados o utilizados por el sistema de nuestro país hasta ahorita que estuvo Libertad y Refundación en el poder, que vimos que instalaron una comisión permanente que nunca se había instalado encontraron los vericuetos de ley. Encontraron, o sea, conocían todas tal vez las debilidades de nuestra Constitución para violentarla. Entonces, yo siento que ellos utilizan sus caudillos, va a depender todo de las intenciones de estos padrinos, por decirlo así. Como le digo, yo en mi caso, si yo llegase a ser apadrinada, que hasta el momento no ha sido la causa, yo respondería a mis principios y a mis valores, que es lo que pudimos ver en una Ana Paola Hall, que fue señalada y atacada porque dicen que se plegó al Partido Nacional cuando la mujer estaba haciendo lo que dice la ley. ¿Y cómo recuperamos la confianza? Dándole los cambios que la población anhela. La población exige una segunda vuelta. Y si no va a haber segunda vuelta, pues entonces elecciones presidenciales en distinto tiempo con elecciones de diputados, porque estamos en la bulla de que elegimos al presidente, que nos olvidamos que también hay diputados y ahí pasan las cosas que suceden cuando le pasó, como lo que le pasó a la abogada Fabiola, y así va a pasar Anto. Yo considero, a mí me ha tocado asesorar candidaturas políticas donde yo le apuesto al 100% al trabajo en territorial. Yo siempre, a mí me decía mi candidato, Julia, pero es que en el CNE lo maneja tal. Si usted hace un buen trabajo aquí, no hay forma de que lo puedan revertir. Y él sufrió en las internas un flagelo en el TJE y lo bajaron de casilla. Trabajamos tanto que pasamos de la 4 a la 1. ¿Por qué? Porque le digo, no vamos a dar chance a que nos hagan la payasada en el CNE o en el TJE. Vamos a trabajar en tierra. Debo ir a una pausa más, la última pausa, y regresamos con las conclusiones. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Estamos discutiendo aquí que este panel del día de hoy ha sido de puro sanpedrano, así que un saludo allá para los amigos en nuestra ciudad de Los Orzales. No es San Pedro, San Pedro. Ahora, sí, ya para cerrar el programa tenemos un minuto para poder cerrar entre los tres. Definamos en el momento actual que está viviendo Honduras en una sola palabra. ¿Cuál sería la palabra que usted escogería para eso? Para Honduras ahorita, sí. Que estamos en unas Honduras. Definitivamente que el nombre del país ahorita nos funciona, pero Honduras, que estamos en una crisis, pero que vamos a poder salir adelante. Julia. Yo la definiría como resiliencia ante un pueblo que no pierde la esperanza de que podemos salir adelante y confiar en el sistema que nos pueda dar certidumbre. Bueno. Y eso ha sido también la alerta. Estamos pendientes de lo que pasa en el Congreso Nacional con la elección de estas autoridades. Creemos que realmente la idea de extenderlo a 5 para poder llevarlo el próximo año no es la mejor salida. Hay que elegirlos ahorita, hay que elegirlos en las condiciones actuales, hay que ponerse de acuerdo Partido Liberal para poder contar con esos votos, defínanlo, porque la institucionalidad del país se los exige y ustedes se lo deben al pueblo hondureño. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Más Conscientes del día de hoy. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana aquí en los estudios de ICN. Yo soy Oscar Estrada y bueno, feliz día.